Hola chicos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. ¿Qué tema estamos haciendo? El Imperio Incaico, ¿cierto? Hoy te voy a narrar la caída del Imperio Incaico. ¿Qué nos cuenta? Existen muchas razones que permiten explicar el derrumbamiento del gran imperio del Tahuantinsuyo o del Imperio Incaico. Solemos pensar que solo sucedió debido a la llegada de los españoles, pero para comprenderlo mejor debemos saber qué estaba sucediendo en el Tahuantinsuyo antes de la llegada de los españoles al Perú. Después de la muerte de Huayna Cápac, el inca gobernante en ese momento, quien antes de morir había designado como su sucesor a su hijo Ninancoyuchu, sus emisores fueron a notificar al heredero la decisión de su padre, pero encontraron que también este había muerto. Huayna Cápac había dejado además dos hijos, Huáscar y Atahualpa, quienes se disputaban en aquel momento el título del Inca, ya que en el Tahuantinsuyo no había una ley que estableciera la forma de llegar a gobernar. Entonces los hermanos se enfrentaron por el poder. Por un lado, Huáscar gozaba de la simpatía de la nobleza cusqueña, mientras que Atahualpa contaba con el apoyo de la nobleza de Quito. Después de enfrentarse, la victoria sería para Atahualpa, quien mandó a matar a su hermano Huáscar y a todos sus parientes. El Tahuantinsuyo se encontraba dividido, no solo por la guerra entre Huáscar y Atahualpa, sino que había una desunión del pueblo indígena. Esto hizo que al llegar los españoles, los pueblos descontentos vieran en ellos la oportunidad que habían estado esperando de liberarse del dominio inca. Debido a estas razones, ya en el Tahuantinsuyo estaba en decadencia y fue más sencillo para los españoles invadir el territorio peruano. Así pues, después del incidente en Cajamarca y la captura de Atahualpa, el gran imperio había llegado a su fin. Y la conquista del Tahuantinsuyo se dio. ¿Y quiénes fueron estos personajes que llegaron al Perú? Al Imperio Incaico a querer conquistarlo, ¿no? Pues fueron los españoles, quienes habían escuchado que al sur de América había un imperio muy rico y poderoso, donde abundaban el oro y la plata. Decidieron entonces organizar las expediciones de conquista. ¿Y quiénes fueron estos personajes? Bueno, llegaron 3 socios de la conquista, así se les conoce. ¿Y quiénes son? Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Pizarro ya había realizado algunas expediciones, descubriendo las Islas Perlas, que actualmente es las costas occidentales de Colombia. En su tercer viaje, se enteró que Atahualpa se encontraba en Cajamarca. Pizarro avanzó hacia esta ciudad y envió una embajada a saludar al Inca e invitarle para reunirse y conversar. Atahualpa acudió a la plaza de Cajamarca. Al no encontrar a nadie, se preguntó, ¿dónde están los extranjeros? Salió a su encuentro el padre Valverde, quien le entregó una Biblia y le invitó a someterse a la religión cristiana y a la autoridad del rey de España. Atahualpa arrojó la Biblia al suelo. Entonces salieron los españoles con sus caballos y armas y mataron a los indios que se encontraban en ese momento y arrestaron a Atahualpa. Atahualpa, ya tomado prisionero y ver que ya estaba, los españoles a su alrededor, y se da cuenta de la avaricia de ellos, de los españoles, por el oro y la plata. Entonces le ofreció a Pizarro, a cambio de su libertad, 2 cuartos de plata y 1 de oro, o sea, 2 habitaciones, ¿no? De plata y 1 de oro, hasta la altura de su mano en el lugar donde se encontraba prisionero. Recordemos que los incas antiguamente pues eran muy altos, ¿no? Y él ofrecía por su rescate, ofrecía, dice, hasta donde llegaba su mano, ¿no? Pero Francisco Pizarro le dijo primero que sí, ¿no?
ya no había ningún problema. Y empezaron a traer todo el oro y la plata que había en ese momento por todo el imperio y llegaban y llegaban y llegaban. Resulta pues que los españoles, como eran muy ambiciosos, dijeron, si esto han podido traer por el rescate del Inca, entonces imagínate cuánto más habrá. Entonces se da la muerte de Atahualpa. A pesar del rescate que consistía en los 2 cuartos de plata y 1 de oro, Atahualpa fue condenado a muerte. La sentencia se cumplió en la plaza de Cajamarca, donde lo mataron con la pena del garrote. Entonces, así es como el imperio llega a su fin. Y llega, bueno, ya no hubo más incas y ahí empieza pues toda la conquista española, que eso lo vamos a seguir viendo en las siguientes clases. ¿Ok? No te olvides de resolver la práctica que acompaña a este video. Chao, chicos.